La probabilidad de que tengamos un repunte real de la inflación en el tercer y cuarto trimestre es casi segura ya. Muchos inversores sofisticados me lo están señalando, que estamos viendo temblores antes del terremoto, ¿verdad? Hay un terremoto en camino. Pero en un mundo multipolar, con conflictos globales, tipos de interés más altos y precios de los bonos más elevados, eso obliga a un cambio drástico, porque altera la forma en que se genera el capital. En otras palabras, hace falta construir una cartera completamente nueva para tu plan de jubilación, para tus acciones y tus bonos, porque estamos en un mundo distinto. Es un mundo multipolar, con tipos de interés más altos y más inflación. Y ahora tenemos la reconstrucción de Irán. Piénsalo, las guerras son profundamente inflacionarias. Bienvenidos a World Affairs in Context. Soy vuestra anfitriona Lena Petrova y hoy estoy encantada de volver a recibir a Larry McDonald. Larry es el fundador del Bear Traps Report y un reconocido experto financiero en macroeconomía global, mercados financieros y riesgo sistémico. Fue operador en Wall Street y es autor de un libro realmente excelente, A Colossal Failure of Common Sense. Además, ha publicado recientemente otro titulado How to Listen When Markets Speak. Dejaré los enlaces a ambos en la descripción. Hoy vamos a hablar de los mayores riesgos a los que se enfrenta la economía global, las perspectivas para las acciones y los bonos, la inflación, la geopolítica y todo lo que hay entre medias. Larry, bienvenido de nuevo. Me alegra muchísimo volver a verte. Gracias, Lena. De verdad, la great Kutchel. Estoy encantado de tener esta conversación. Sé que tienes muchas ideas interesantes y tengo muchas ganas de escuchar los detalles. Empecemos por la visión general. Larry, muchos analistas de mercados se centran en la renta variable, pero tú siempre has defendido que el verdadero indicador es el mercado de bonos. A medida que la guerra con Irán, iniciada por la administración Trump, se intensifica y sigue amenazando el suministro energético mundial, ¿cómo ves que el mercado del petróleo esté transmitiendo esa tensión a los rendimientos de los bonos, a la inflación y, por supuesto, en última instancia, a los mercados financieros de Estados Unidos y del resto del mundo? Sí, y la verdad es que viene muy bien que hablemos justo esta semana. En los últimos días organizamos una cena de ideas con algunos de los principales directores financieros de Nueva York. Nosotros no hacemos un boletín informativo. Lo que hacemos es ofrecer a las oficinas familiares, a las personas con grandes patrimonios y a los asesores financieros una perspectiva valiosa sobre la conversación del lado comprador. En otras palabras, no es que yo sea un gurú muy listo, sino que hemos construido juntos una red increíble de mentores excepcionales. Y cuando organizas esas cenas de ideas, celebras reuniones privadas en Nueva York y luego haces lo que llamamos nuestro chat de Bloomberg, recoges información desde ángulos muy distintos y eso te ayuda muchísimo a conectar todas las piezas. Algo muy interesante es que los gestores de cartera que participan en el chat y en nuestras cenas, los que habían acertado de lleno con el crédito y estaban muy optimistas con él, ahora se han vuelto más pesimistas. Y no es solo uno, son probablemente tres. Están en 2 países distintos y en 3 ciudades diferentes. No se conocen entre ellos. Pero no son optimistas permanentes ni pesimistas permanentes. Han sido muy alcistas en los últimos años. Y creo que lo que estás comentando es que, si hablamos de los destilados, piensa en el petróleo, la administración Trump está como intentando mantener la pelota de playa bajo el agua. Han hecho un buen trabajo vaciando la reserva estratégica de petróleo. Pero en nuestra cena de estos últimos días, si miras los destilados, que son el combustible para aviones o el diésel, todos esos otros productos químicos como el ácido sulfúrico, sus precios siguen siendo muy rígidos. Y el estrecho lleva cerrado 120 días, ¿verdad? Así que la probabilidad de que tengamos un repunte real de la inflación en el tercer y cuarto trimestre es casi segura ya.
y eso está afectando a los rendimientos de los bonos. Y luego, en cuanto a los grandes proveedores de computación en la nube, esta misma semana los CDS de Apple están en nuevos máximos. Los swaps de incumplimiento crediticio de Oracle, el coste de protegerse frente a un impago de Oracle, están subiendo con fuerza otra vez, marcando nuevos máximos. Hay mucha financiación fuera de balance, así que es el shock energético lo que va a presionar los rendimientos. Y además está la cantidad de bonos que se están vendiendo a los inversores. En cierto modo, el nivel de gasto en centros de datos y toda esa deuda, esas emisiones de deuda, piensa en eso. Este año se suponía que el gasto en capital sería de $400 mil millones y ahora son $700 mil millones. Y gran parte de eso está financiado con deuda. Así que ahora los grandes del sector, Google, Microsoft, Meta, Amazon, están compitiendo con el propio gobierno estadounidense por vender bonos, ¿no? Ese es un aspecto del asunto. Y luego está lo que pasa en el estrecho de Hormuz, donde hay un bloqueo cada vez mayor, como si fuera una arteria del cuerpo que se obstruye. Los efectos de segundo y tercer orden sobre los destilados van a tener un impacto real en la inflación. Y todo eso llega justo antes de las elecciones de mitad de mandato. Así que sí, eso va a afectar a los rendimientos de los bonos y ya está empezando a notarse en los diferenciales de crédito. Si este conflicto se amplía, como parece que va a ocurrir, sabemos que los hutíes, o Ansar Allah, acaban de anunciar un bloqueo del Mar Rojo como continuación del conflicto con Arabia Saudí, que bombardeó su aeródromo hace aproximadamente una semana. Así que si este conflicto se extiende, como todo indica, y si los precios de la energía siguen subiendo, lo cual en cierto modo es una consecuencia lógica de lo que estamos viendo en Oriente Medio, ¿cree usted que la Reserva Federal dará prioridad a combatir la inflación o a apoyar el crecimiento económico? En otras palabras, ¿nos dirigimos hacia otro escenario de esta inflación? Sí, y por eso nos encantan las mineras de oro aquí abajo, el GDX, Agnico Eagle, Apple, Edward Mary. Tienen un flujo de caja libre de entre 6 y 7 mil millones de dólares, con una rentabilidad por flujo de caja libre de alrededor del 8%. Eso significa que generan muchísimo efectivo. Producen oro a unos 1.400 o 1.500 dólares la onza, y el oro está en torno a los 4.000. Así que muchas de estas mineras de oro están realmente baratas. Y en un mundo con esta inflación, esa es la operación que de verdad funciona. Al final del día, la única salida de este agujero de deuda de 40 billones de dólares es que quieren mantener la inflación, quieren mantener los tipos de interés por debajo de la tasa de inflación. Así que van a hacer todo lo posible por parecer un poco más moderados de lo que realmente son. Quiero decir, deberían estar subiendo los tipos de interés, pero no lo van a hacer. Los intereses de la deuda son de 1.100.000 millones de dólares, ¿verdad? Y si miras el vencimiento medio ponderado y el cupón medio ponderado de la deuda del gobierno, si suben los tipos, van a disparar ese coste de los intereses, ¿no? Justo en un momento en que ese coste de los intereses ya está restando mucho al gasto del gobierno de Estados Unidos. Gran parte de ese gasto en las obligaciones del gobierno tiene que destinarse al pago de intereses. Así que sí, van a hacer todo lo que puedan para... Lo que quieren es, si lo piensas bien, cuando tienes 40 billones de deuda, si entras en un régimen de inflación elevada, de eso hablamos en nuestro libro, Cómo escuchar la velocidad del mercado. Si entras en ese régimen de inflación alta, puedes devolver la deuda con dólares cada vez más y más baratos, ¿verdad? Y así es como te inflas para salir del problema. Ese es el secreto sucio. El nuevo objetivo de inflación de la Reserva Federal es en realidad del 3%. Nos han estado diciendo que es del 2%, pero llevamos por encima de ese 2% más tiempo que nunca. Creo que desde los años 80 o 90.
Larry, tú eres el experto en el mercado de bonos y sé que muy a menudo oímos a la gente decir, bueno, el mercado de valores va de maravilla. Y claro, también hay razones para eso. Pero en las últimas semanas y meses, y desde luego en los últimos días, los rendimientos del Tesoro han subido con fuerza, a pesar de que se espera una desaceleración del crecimiento económico. ¿Qué nos está diciendo en realidad el mercado de bonos que quizá los expertos o los inversores en renta variable están pasando por alto? Se nos viene encima una crisis de crédito por la cantidad de deuda fuera de balance que está saliendo de los centros de datos. Es una locura. Ese es el primer punto. El segundo, basta con mirar los restaurantes hoy. McDonald's está cayendo, Darden Restaurants también. Cada vez hay máximos más bajos. El consumidor, sobre todo el 60% más bajo, lo está pasando muy mal. Si miras los bonos de alto rendimiento con calificación triple C, las empresas que dependen del consumo están en una situación realmente mala. El mercado de bonos basura está cerca de sus niveles más ajustados, pero se está ampliando. Así que el mercado de crédito nos está diciendo que hay un problema. Y varias personas con las que hemos hablado, que antes eran muy optimistas con el sector financiero, ahora ven claramente que se está gestando un problema de crédito, tanto del lado del consumidor como del crédito bancario. La verdad es que ahora mismo los bancos están valorados como si todo fuera perfecto. Tienen una relación precio-valor en libros récord. Bank of America, récord histórico. El coste del banco está en su punto más alto de todos los tiempos. Lo mismo pasa con JP Morgan. Y mientras tanto, el mercado de crédito está rindiendo peor que el mercado de acciones. Y muchas veces, a lo largo de la historia, el crédito suele anticipar a la renta variable. Eso fue lo que ocurrió antes de la quiebra de Lehman Brothers, en la crisis financiera. No es tan dramático ahora, pero en algunos aspectos sí lo es. Como he dicho hoy, los credit default swaps de Oracle se están disparando, prácticamente en máximos históricos. Los de Nvidia se están ampliando muchísimo también. Y eso para mí dice mucho. Los credit default swaps de Nvidia, veréis el gráfico esta noche en nuestras notas, han marcado nuevos máximos cada día. Y eso te indica que hay una financiación circular entre los grandes proveedores de la nube, todos esos juegos financieros que se están haciendo, ¿verdad? Es como el Dr. Oppenheimer de Silicon Valley. Todos intentan gastar más que el siguiente y llamar la atención, pagando esta factura por Meta. Todo esto funciona como una especie de financiación circular. Me parece interesante que los swaps de impago de crédito de Nvidia se estén ampliando cada día, junto con los de Oracle. Antes era solo Oracle la que se movía por su cuenta. Ahora Nvidia está ganando impulso. Y eso indica que realmente hay una pérdida de confianza en este sistema de financiación circular de los grandes proveedores de la nube, en la deuda fuera de balance y en este Kimi 3 que sale de China, que es como ese momento DeepSeek en el que no hay un retorno real de la inversión. Todo eso forma parte de la próxima crisis crediticia. Esto es lo que nos están transmitiendo nuestros principales inversores institucionales, de verdad, los más importantes del mundo, con los que nos hemos estado reuniendo en los últimos días. Esto es fascinante. Has mencionado todos esos factores tan importantes que influyen en el mercado de bonos y en la situación de los mercados de crédito. Pero hay otro tema, digamos, el elefante en la habitación, sobre el que me encantaría conocer tu opinión. Los bancos centrales extranjeros han dejado de ser los compradores dominantes de bonos del Tesoro estadounidense y ahora son los inversores privados y los fondos de cobertura los que están asumiendo un papel más importante. ¿Eso te dice algo? ¿Hace que el mercado de bonos del Tesoro sea aún más frágil estructuralmente, teniendo en cuenta los hechos de los que hemos hablado antes en esta conversación? Vale, mira, hay que tener en cuenta que Kevin Warsh, Stan Druckenmiller y Scott Bessent son muy amigos, ¿vale? Están todos muy unidos. Y Warsh y Bessent
que sería nuestro presidente de la Reserva Federal, y nuestro secretario del Tesoro, son financieros realmente brillantes. De verdad, absolutamente brillantes. El Tesoro con Yellen era más bien como una sala de profesores. Mucha de esa gente, muchos de esos gobernadores de la Fed y funcionarios del Tesoro, nunca habían asumido riesgos reales. Por ejemplo, Jack Lew fue secretario del Tesoro sin demasiada experiencia en el mundo real. Pero Warsh y Bessent hablan con Stan Druckenmiller todos los días. Druckenmiller es probablemente el gestor de fondos de cobertura más famoso de todos los tiempos. Así que esta gente sabe perfectamente que esto es un lío. Saben que China está comprando menos bonos del Tesoro. Así que, detrás de todo esto, lo que han estado haciendo es lo que yo llamo, y esto me llega una vez más, de los mejores y más brillantes fondos de cobertura del mundo con los que hablamos a diario en más de 20 países, lo que llamo la bolsa de trucos de Bessent. Están obligando a los bancos a comprar más bonos del Tesoro. Y básicamente lo que hacen es ponerles una pistola en la cabeza. Les dicen, mirad, os vamos a ofrecer desregulación. Michelle Bowman ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Realmente quieren desregular los bancos, pero a cambio, los bancos tienen que comprar más bonos del Tesoro. Así que está ese elemento. Y luego está el proyecto de ley sobre las stablecoins, esa legislación que está ahora mismo en el Congreso. Hace 5 años, las stablecoins rondaban los $75,000 millones. Ahora son $250,000 millones. Y en 5 años probablemente lleguen a $500,000 millones. ¿Por qué importa eso para la gente que nos escucha ahora? Las stablecoins tienen bonos del Tesoro, oro y en algunos casos un poco de Bitcoin si hablamos de Tether. Así que si están obligando a los bancos a comprar más bonos del Tesoro y tú tienes stablecoins, si la industria de las stablecoins sigue creciendo a este ritmo y esta ley se aprueba, va a tener mucho más peso. Calculan que van a tener muchos más compradores al principio gracias a las stablecoins. Y claro, si pasas de $75,000 millones hace 5 años a $250,000 millones ahora, de repente te plantas en $500,000 millones en 3, 4 o 5 años. Y por eso están nerviosos. Están tan nerviosos como un gato con el rabo largo en una habitación llena de mecedoras. No hay duda de eso. Pero tienen un plan, y hasta ahora ese plan ha compensado bastante bien el deterioro bastante feo de los compradores globales de bonos del Tesoro. Tienes toda la razón. Ha habido un gran retroceso en China. La buena noticia es que ha habido un gran aumento, por ejemplo, en países como Japón y el Reino Unido. Así que suena peor de lo que realmente es. Sigue siendo un problema, y vamos a seguir en un entorno de tipos de interés más altos. Pero hay muchas camisas sucias. Mira el Reino Unido hoy, las rentabilidades están disparándose. Y hay muchos otros balances en el lado soberano, en el lado de los gobiernos que están incluso en peor situación que el de Estados Unidos, aunque cueste creerlo. No sé si eso son buenas o malas noticias para nosotros. Pero sí, por ejemplo, damos un paso atrás, y me encantaría saber qué opinas tú después de hablar con esos expertos e inversores. Si lo miramos con un poco de perspectiva, estoy seguro de que hay mucha gente escuchando esta conversación que piensa, vale, yo no invierto, esto realmente me afecta. Por ejemplo, si el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sube, digamos, hacia el 5% o más, explícanos qué pasa entonces con la vivienda, con la financiación de las empresas y también con la valoración de las acciones. ¿Y cómo se vería afectado un estadounidense medio por esa subida de los rendimientos del Tesoro? Me refiero a una persona normal que quizá no esté invirtiendo activamente en bolsa, por ejemplo. Exacto. Mucha gente no se da cuenta de que entre 2017 y 2021 se emitieron billones y billones de deuda. Más de 60 billones, probablemente entre emisiones del Tesoro, bonos corporativos y deuda inmobiliaria comercial. Todo ese volumen de deuda se emitió con tipos de interés muy bajos, prácticamente cercanos a cero.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos bajan. Hay, por ejemplo, un bono de Apple que ahora se negocia a unos 53 céntimos por dólar. Tiene un cupón del 2,55%, o sea, muy bajo. Se emitió a la par a $100. Así que fíjate, se emitió a 100 y ahora cotiza, digamos, a 53. Y eso ocurre porque los tipos subieron y los precios de los bonos bajaron. Por eso, como decías, antes un 5% no significaba tanto. Mira, en 2007 llegamos al 5,5%. Y sí, eso contribuyó a provocar la crisis financiera. Pero durante un tiempo no pareció tener mucha importancia. Al final esas hipotecas subprime se reajustaron. Y eso fue lo que generó la gran crisis, uno de los grandes factores que la impulsaron. Ahora la situación es mucho peor, porque las pérdidas en los balances de los bancos y en los de todos los que poseen deuda de inmuebles comerciales son enormes. Toda esa deuda que se emitió al 1%, como ese bono de Apple, con un cupón del 2,55% que vence en 2060, emitido a la par, ahora se está negociando a 52. Así que piensa en eso. En todo el sistema hay pérdidas masivas. Por eso, cuando hoy pasas del 4 al 5%, es como si hace 20 años hubieras pasado del 5 al 9, porque ahora hay mucha más deuda en el sistema. Exacto. Eso se emitió prácticamente a cero. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, exacto. Y aún así, a pesar de todo esto, el S&P 500, si miras el gráfico, sigue cotizando cerca de valoraciones históricamente muy altas. Y eso, a pesar de la subida de los rendimientos, de las tensiones geopolíticas cada vez mayores, de las elecciones de mitad de mandato que se acercan, en un contexto político interno muy frágil y cuestionable, y también en un contexto internacional complicado. Así que si nos centramos solo en el mercado bursátil, ¿dirías que el mercado se está volviendo demasiado confiado? ¿O cómo ves que el S&P 500 siga subiendo y parezca tan sólido a pesar de todas esas señales de alerta que están apareciendo al mismo tiempo en distintos frentes? Sí, el mercado no lo ha hecho mal. Lo curioso es que por estacionalidad, julio debería ser el mejor mes del año, y las 2 primeras semanas de julio tendrían que ser un paseo, facilísimas. Pero hemos tenido algo de volatilidad en la última semana. Muchos inversores sofisticados me lo están señalando. Hay temblores antes del terremoto, ¿verdad? Se acerca un terremoto, pero viendo cómo se comporta el mercado, en realidad no se ha movido mucho. Nvidia está igual que en octubre. Microsoft, sin cambios desde hace 3 años. Meta, lo mismo, Meta. Así que hay una gran rotación en el mercado. El dinero está saliendo de las grandes tecnológicas y se está yendo a otras partes del mercado, algunas empresas que poseen activos. Así que nuestra gran apuesta es que hay que tener acciones de las compañías energéticas, de las empresas de petróleo y gas, de las que controlan los recursos que están bajo tierra. Porque en su momento había unos 43 billones de dólares en el Nasdaq 100 y ahora quedan unos 2,5 billones. Así que, aunque el S&P lo está haciendo bien, se están abriendo unas grietas enormes donde el liderazgo del mercado se ha venido abajo. Y hay que tenerlo claro porque, como decías con las valoraciones, la relación entre riesgo y rentabilidad ahora mismo, por estacionalidad, es pésima. La probabilidad de que haya una gran caída en septiembre u octubre, por pura estacionalidad, es muy alta. Y luego todo lo que está pasando con el Mag 7, la memoria y todo eso con China, parece que se avecina una crisis. Porque básicamente hemos invertido, o el plan es invertir, entre 4 y 5 billones de dólares en gasto de capital para inteligencia artificial. China está robando mucha de nuestra información y la está volcando en código abierto. Es como un montón de pirañas, ¿sabes? Robando la propiedad intelectual de Estados Unidos. Y ahora el retorno de esa inversión es un gran debate. Mira a Alex Karp, por ejemplo. Y esto no lo digo yo. Viene de gente de nuestro chat de Bloomberg, de nuestras cenas,
gente que era muy optimista con la tecnología, muy optimista con los semiconductores. Se han vuelto pesimistas por ese misterioso retorno sobre el capital invertido. Ha habido como un momento de despertar, con Alex Karp diciendo algunas cosas de forma negativa y otros asuntos bastante sonados. Hay varios inversores muy experimentados que están analizando a los grandes proveedores de la nube, mirando sus gastos de capital, y no ven nada ahí. Es decir, no hay manera de que consigan un retorno de la inversión razonable, y eso probablemente es lo que hará que el mercado en los próximos. Creo que la probabilidad de que el mercado se desplome entre ahora y octubre, no hablo de una caída del 20 o 30%, es bastante alta. Sí, creo que mucha gente señala que la administración Trump tiene bastante habilidad para, no quiero decir gestionar o influir, pero sí jugar un poco con el mercado, ¿no? Y con el sentimiento. Ya sabes, el viernes todo va bien, hay un alto el fuego y parece que habrá un acuerdo durante el fin de semana. Pero llega el lunes por la mañana y hay más ataques a Irán y más escalada. Entonces, ¿cómo están reaccionando los inversores y los expertos? ¿Cómo os estáis adaptando a este entorno con tanta volatilidad, donde tantas cosas vienen impulsadas por los círculos políticos, por la acción política en Washington y, bueno, algo también desde Europa, pero sobre todo desde Washington? Exacto. Esto no es una operación inmobiliaria en Manhattan, ¿verdad? Donde Trump negocia con una persona sensata y capaz al otro lado de la mesa. Está tratando con 5 facciones en Irán. Así que lo que pasa es que llega a un acuerdo con una o dos de ellas. Y piensa en la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar. Allí también hay 5 facciones. Entonces, cuando hacemos un acuerdo de paz o un alto el fuego con una o dos facciones, basta con que una o dos de las otras lancen misiles contra barcos y de repente el estrecho de Hormuz se cierra durante 120 o 130 días. Y por eso estamos viendo una enorme diferencia en el precio del diésel. Así de simple, el diésel. Uno de los inversores en nuestra cena pensaba que el precio del diésel podría subir un 100% desde ahora, ¿verdad? Por culpa de esa congestión. Ahora bien, Irán lo sabe, y aquí viene la buena noticia para Estados Unidos, Arabia Saudí y todo Oriente Medio. Estamos construyendo a un ritmo de cambio muy rápido. Probablemente estamos levantando 6 oleoductos distintos que básicamente van a neutralizar el estrecho de Hormuz. Eso deberían haberlo hecho hace décadas. Pero los iraníes lo saben, y los hutíes también, que ahora mismo tienen poder de presión. Ese poder es como un cubito de hielo derritiéndose. No va a durar dentro de 2 años. Así que van a hacer todo lo que puedan ahora para causar problemas y tratar de sacar algo de la Casa Blanca. Ahora quieren una compensación económica. Hay un montón de ellos y la Casa Blanca se ve obligada a responder con dureza. Y eso es precisamente lo que podría desatar el mercado de bonos. Precios de la energía más altos, un repunte de la inflación, igual que en 2022. Tuvimos aquel pico de inflación, el Nasdaq cayó un 30%, ¿verdad? Y además, la guerra de Ucrania, con una subida enorme de la inflación. No va a ser tan grave, pero ese es uno de los grandes factores imprevisibles que pueden alterar las elecciones de mitad de mandato y la inflación. Porque si se cierra el estrecho durante 120 o 130 días, pues bien, ese fue uno de los grandes temas de debate en la cena del otro día en el Harvard Club de Nueva York. La cuestión era que si el estrecho se cierra otros 30 días más, como está ahora, sí, lo entendemos, al final veremos una gran subida del precio del petróleo, y entonces la reserva estratégica de petróleo quedaría en un nivel realmente peligroso. Y claro, esto se complica porque hay esas cavernas, ¿no? Hay petróleo almacenado, pero de distintas calidades, y algunas son mejores que otras. Y el nivel actual, el nivel de esas reservas, está en un punto de ruptura muy peligroso. Y Trump quería reducirlo de forma agresiva.
es decir, mantener bajo el precio del petróleo hasta las elecciones de mitad de mandato, ¿verdad? Pero ahora la situación en Oriente Medio anula todo lo que están haciendo en ese frente, ¿no? Con la reserva estratégica de petróleo y, bueno, liberando todo ese petróleo. Y luego está el tema de la memoria. Todo esto con Micron y SanDisk ha generado mucha inflación. Solo hay que ver cómo Apple ha subido los precios de los ordenadores y de los iPads. Los costes de la memoria se han duplicado o triplicado en el último año y medio por toda esta demanda de chips para inteligencia artificial. Así que la memoria ha creado ahora otro nivel de inflación, que se va a notar en precios más altos de ordenadores y de chips. Y eso al final también afecta al consumidor de otras formas. Así que sí, todo apunta a que hacia finales de año habrá más inestabilidad. En cuanto a los mercados energéticos globales, has mencionado un desarrollo muy interesante. Dijiste que hay proyectos en marcha para construir oleoductos que transporten, supongo, no solo crudo, sino también gas natural licuado y quizá otros productos petrolíferos. La idea sería reducir el riesgo de que el estrecho de Hormuz o tal vez Bab el Mandeb y el Mar Rojo se cierren a la navegación. ¿Qué actores globales están implicados en la construcción de esos oleoductos? ¿Y hay empresas estadounidenses que estén participando activamente en ese proyecto o en ese proyecto, que son varios? Sí, exacto. Pues sí, los saudíes, los Emiratos Árabes Unidos. No hemos hecho ningún trabajo directamente con las empresas como tal. Estoy seguro de que si miras compañías como General Electric o las típicas de infraestructuras tradicionales, las encontrarás ahí. Pero sí, hay claramente una línea de inversión en la que probablemente deberíamos fijarnos. Están avanzando a un ritmo muy rápido y dentro de un par de años me mucho measure tariffs en del tráfico con estas. Sin duda. Me hace pensar que teniendo en cuenta la gran inversión necesaria para construir esos oleoductos y todos los obstáculos regulatorios, es inevitable que el precio del petróleo suba de todas formas. Bueno, a corto plazo, como el estrecho lleva cerrado unos 120, 130 días, quizás 140 o 150 cuando todo esto termine, eso va a ser muy positivo para los destilados del petróleo. Pero con el tiempo, cuando esos oleoductos estén abiertos, habrá un flujo más libre de crudo y ya no existirá ese riesgo de interrupción política. A menos que ataquen los oleoductos con drones, claro, que probablemente será otro capítulo más. Es algo fácil de hacer, sí. Así que sí, vamos a tener drones atacando los oleoductos y paralizando su funcionamiento. Y por tanto, sí, probablemente tendremos este riesgo geopolítico durante un tiempo, sin duda. De eso hablamos en nuestro libro. Bueno, lo que hay que entender cuando se escucha hablar al mercado es lo siguiente. Cuando pasas de un mundo unipolar a uno multipolar, en un mundo unipolar, un solo país lleva las riendas. Las cadenas de suministro fluyen libremente, y eso es muy deflacionario. Pero en un mundo multipolar, con conflictos globales, tipos de interés más altos y precios de los bonos más elevados, todo eso provoca un cambio drástico, altera la forma en que se genera el capital. En otras palabras, necesitas construir una cartera completamente nueva para tu plan de jubilación, para tus acciones y tus bonos, porque estás en un mundo distinto. Es un mundo multipolar, con tipos de interés más altos y más inflación. Y ahora tenemos la reconstrucción de Irán. Piénsalo, las guerras son profundamente inflacionarias. Hay que reconstruir Irán. Hay que reconstruir Gaza. Hay que reconstruir Ucrania. Elon Musk está hablando de 100 millones de robots. Sí, 100 millones de robots. Haz una búsqueda en Grok o en ChatGPT. ¿Cuánto cobre hay en 100 millones de robots? Y luego está la reconstrucción de la red eléctrica de Estados Unidos, que tiene 35 o 40 años. Tienes todos esos centros de datos,
Las acciones de Caterpillar están en máximos históricos por la demanda de tractores y maquinaria, y se están construyendo todos esos centros de datos con todo el cobre que llevan dentro. Así que sí, estamos en una nueva etapa en la que conviene tener menos tecnología. Ahora mismo, la tecnología representa el 50% del S&P y además está sumando SpaceX y supuestamente OpenAI y Anthropic. Así que ya estamos saturados de tecnología. Pero hay una cosa, y esto viene tanto de las cenas como de la información que hemos ido recopilando. Los principales asesores financieros con los que nos hemos reunido y que conocemos bien están reconstruyendo el S&P para que sea una cesta más equilibrada, con menos peso en tecnología. Lo hacen porque saben lo que podría pasar. Recuerda que en los últimos 50 años ha habido 2 periodos en los que las acciones se mantuvieron planas durante entre 5 y 10 años. Exacto. Y cuando un sector pasa de representar el 20% del S&P al 30% y luego al 50%, eso es extremadamente peligroso para el rendimiento futuro de las carteras. Podrías tener un periodo de 10 años así. Por eso los asesores más sofisticados que conocemos, los más grandes, los mejores, los más brillantes, están reconstruyendo el S&P para executar un pulso más equilibrado, con menos expo a la tecnología y más a empresas que controlan activos tangibles. Creo que ayer, o quizá anteayer, vi un artículo publicado por Reuters que hablaba de que Washington ya no quiere endurecer ni reforzar las sanciones contra Rusia y otros adversarios, porque considera que las sanciones son la principal razón por la que muchos actores globales, prácticamente el resto del mundo, se están alejando del dólar. Así que incluso Washington reconoce ahora que las sanciones se han convertido en un arma. Y para reducir el riesgo de esa arma, el mundo va a buscar alternativas. Y hay muchos enfoques distintos. A veces se oye a expertos decir que el dólar sigue siendo el rey. Otros, en cambio, afirman que el oro ya ha superado al dólar en términos de reservas globales en los bancos centrales. Así que el dólar estadounidense está decayendo poco a poco. Larry, ¿cómo ves tú el dólar estadounidense en este momento? ¿Y cómo crees que los acontecimientos geopolíticos y nacionales actuales están influyendo en el papel del dólar y también en su fortaleza como moneda de reserva mundial? Exacto. Así que el dólar va a seguir siendo la moneda de reserva mundial durante los próximos 30 años, sin ninguna duda. Hablamos de esto en el libro. Pero estamos en un régimen bajista secular del dólar. Y eso, dicho en palabras sencillas, significa una tendencia bajista a largo plazo que, en mi opinión, va a durar bastante tiempo. Y hay varias razones detrás de ello. La primera y más importante es que cuando se produce un repunte de la inflación por el precio del petróleo y de las materias primas, y esa inflación se dispara, de repente la Reserva Federal, o mejor dicho, la percepción de que va a subir los tipos, aumenta. Y la parte corta de la curva de rendimientos se vuelve muy favorable para el dólar. En otras palabras, a corto plazo, si la parte corta de la curva de rendimientos, por ejemplo, el bono del tesoro a un año, ha pasado de estar en torno al 3.70, quizá al 4.5 o algo así, entonces sobre $1 millón has pasado de ganar unos 37,000 en intereses a unos 45,000, ¿verdad? Así que cuando los tipos de interés suben en la parte corta por las expectativas de inflación, por tensiones en Oriente Medio, o por la percepción de futuras subidas de tipos, eso es lo que fortalece al dólar, y por eso el dólar ha repuntado. Pero esto tiene más que ver con una especie de memoria muscular, porque en los últimos 30 o 40 años, cada vez que hemos tenido un repunte de la inflación, especialmente en 2022, la Reserva Federal empezó a subir los tipos. Y eso fortaleció el dólar, porque una vez más, esa parte corta de la curva de rendimientos, esos bonos del tesoro, están garantizados por el propio gobierno.
Durante un año puedes obtener un 4,5% en lugar de un 3,5%. Eso va a atraer a más inversores internacionales a comprar dólares, ¿verdad? Pero el problema ahora, o mejor dicho, la diferencia, es que los intereses de la deuda ascienden a $1.100.000.000.000, mientras que la última vez que empezamos a subir los tipos, los intereses eran de $290.000.000. Así que los intereses de la deuda han pasado de $290.000.000.000 a $1.100.000.000.000. No hay mucho margen para seguir subiendo ahora, porque si lo hacen, los intereses de la deuda se irán a $1.5 billion. Y si subes los tipos, aumentas el riesgo de recesión. Y de repente los ingresos fiscales bajan, ¿verdad? Así que hay una tendencia bajista estructural en el dólar, porque la única forma de salir de ese agujero de deuda de $40 billones es mantener los tipos de interés por debajo de la inflación, bajarlos, mantenerlos bajos, recomprar bonos, obligar a cosas como las stablecoins a comprar más letras del tesoro, obligar a los bancos a comprar más bonos del Estado. Todo eso está pensado para sostener el sistema. Por eso los metales preciosos, los activos reales y las empresas que controlan recursos, como las mineras de cobre o las de petróleo y gas, Chevron, Schlumberger, son las que mejor lo hacen en ese tipo de mundo estanflacionario, donde se mantienen los tipos de interés por debajo de la tasa de inflación. Estamos en un entorno global de tipos de interés más altos, inflación más alta, y al final, la Reserva Federal tendrá que dar un giro importante porque la economía se debilita con tipos e inflación elevados. Y se nota, míralo, fíjate en los restaurantes. McDonald's está cayendo, y eso no suele pasar con McDonald's. Una parte del 60% más bajo de los consumidores lo está pasando realmente mal. Y es muy difícil que la Reserva Federal siga subiendo los tipos cuando el 65% más bajo de los consumidores sufre tanto. Y se ve en muchos sectores distintos. Mira las acciones de Home Depot. Llevan prácticamente 3 años sin moverse. Los restaurantes por los que pasas, y en general muchas empresas de consumo, tienen acciones muy castigadas. Mira Nike, por ejemplo, está realmente golpeada. Y claro, la capacidad de la Reserva Federal para subir los tipos es lo que mantiene fuerte al dólar. Pero debido a la debilidad del consumidor y a todos los factores de los que estamos hablando, los intereses de la deuda, por ejemplo, el mercado empieza a darse cuenta de que la Fed no puede subirlos tanto. Y entonces entra en un ciclo real del dólar. Eso es what cash per flow año. Y es muy positivo las empresas que controlan activos. Hablando de estrategia de inversión, has mencionado las materias primas, por supuesto, pero en general, ¿qué clases de activos ofrecen hoy los mejores rendimientos ajustados al riesgo en un entorno tan volátil e incierto? Bueno, los mineros de cobre y los metales han estado destrozando los QE en los últimos 5 años, 4 años, 3 años. Así que ese sería el número 1. El petróleo y el gas no tanto, pero creo que en los próximos 2 años ahí es donde se va a ver un rendimiento realmente fuerte. Y nos encanta el FCG, el ETF Frank Charlie George. Nos gustan muchas de esas empresas de gas natural que van a sostener el sistema energético. Y luego, el uranio. Nos gusta el uranio. Nos gustan las empresas que controlan el uranio. Nos gusta la materia prima del uranio en sí, porque eso va a alimentar todos los centros de datos y toda la energía va a venir del lado nuclear. Así que, en términos de rentabilidad ajustada al riesgo, esa cartera 60-40 está rota desde 2021-2022. Está rindiendo muchísimo peor. 60% en acciones, 40% en bonos. Así que estás en algo como 35, 30, más o menos. Es decir, un 35% en acciones, otro 35% en bonos y un 30% en materias primas.
Esa es la nueva forma de construir una cartera en este entorno de tipos de interés más altos, con rendimientos de los bonos más elevados y una inflación mayor que la que teníamos antes. El régimen anterior era distinto, más deflación, cadenas de suministro globales que funcionaban a la perfección, un mundo unipolar, ¿verdad? Ahora el juego ha cambiado por completo. Estamos en un entorno de tipos de interés más altos, en un mundo multipolar, y por eso necesitas esa distribución. 35% en acciones, 35% en bonos y 30% en materias primas. Necesitas ese tipo de construcción de cartera diferente para este nuevo mundo. Larry, quizá podamos terminar con la siguiente pregunta, una pregunta muy amplia. Si tuvieras que dejar a nuestros espectadores, a los inversores, al público en general, con un solo mensaje sobre cómo moverse en el mercado de bonos y en el mercado de acciones de hoy, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, sobre todo, hay que observar el mercado de bonos, seguir de cerca los mercados de crédito, porque son los que te van a indicar lo que viene. En realidad, van por delante del mercado bursátil. Y los mercados de crédito, si de verdad hay una crisis de crédito gestándose en la construcción de centros de datos y también en el consumo, con el 60% inferior de los consumidores pasándolo mal, y además el sector inmobiliario comercial. Si los tipos de interés se mantienen tan altos, hay mucho riesgo sistémico en el inmobiliario comercial con tipos elevados. Si los tipos bajan, no hay problema. Pero por eso creo que, por encima de todo, el crédito marca el camino de la renta variable. Y conviene seguir a gente como los del Bear Traps Report. Hay muchos otros servicios ahí fuera. Lo importante es seguir de cerca el mercado de bonos, porque es el que te va a indicar hacia dónde va el mercado de acciones. Voy a compartir todos los enlaces a tu trabajo en la descripción de abajo. Me encantaría que nuestros espectadores lo vieran, que apoyaran tu trabajo y que realmente entendieran mejor qué hacer en este entorno, porque sé que muchos de ellos comentan y dicen que es imposible saber lo que está pasando, ya que todo cambia a diario. Por eso creo que el Bear Traps Report, junto con tu trabajo y tus comentarios, son absolutamente inestimables en el mundo actual. Larry, muchísimas gracias por compartir tus ideas y por ayudarnos a comprender mejor los riesgos y las oportunidades que están dando forma al mercado global de hoy. Te agradecemos tu tiempo y esperamos volver a tenerte con nosotros pronto. Estoy muy ilusionado. Se han vendido más de 1 millón. Enhorabuena. Gracias por todo el apoyo. 1 millón de copias. Acabamos de superar las 12 lenguas. Nos han traducido a 12 idiomas. Muchísimas gracias. Perfecto. Me encargaré de ver ambos libros en la descripción justo debajo del vídeo. Y sí, creo que son imprescindibles. ¿Crees?